Vamos a recibir en este momento al licenciado Ignacio Iriarte, consultor privado, una persona además muy conocida aquí en Uruguay y que conoce también mucho los temas de Uruguay, ya que Ignacio está participando durante distintas oportunidades en el año de varias conferencias también aquí en Uruguay. A modo de ejemplo, la Expo Activa, entre otras actividades donde Ignacio ha estado también presente. Bueno, Ignacio, asumió el nuevo ejecutivo, primeras horas de Alberto Fernández, particularmente desde el complejo cárnico, cómo se están observando los primeros movimientos del nuevo ejecutivo. Buenos días. Buen día, Martín. Mira, nos falta información, lamentablemente. Ya hace unos días que juró, conocemos el ministro, pero no sabemos la pieza clave de todo esto, es qué retenciones le van a poner a la carne y qué acuerdo van a llegar a la industria para que determinados cortes queden en el mercado interno a precios políticos. Esas dos cosas no las conocemos. Todavía suponemos que las retenciones van a estar en el orden del 15%, es una suposición nomás, y el acuerdo de cortes ya se hizo en otras oportunidades, que la industria exportadora se comprometa a cambio de no tener límites físicos, cupos de exportación, que esté liberada la exportación, a que provea al mercado interno cortes. Generalmente son del parrillero, asado, matambre, vacío, algún corte para milanesa, esa familia de cortes a precios, para que te hagas una idea de qué estamos hablando, de 220 pesos, entre 180 y 220 pesos con el dólar a 63, estás hablando de $3 el kilo. Eso ya se hizo en otras oportunidades, se hizo por las malas, se hizo muy mal, la famosa barata, que no se podía exportar si no se cumplía con determinado cupo a precios políticos. Lo que estamos esperando es que no haya, sobre todo que no haya límites, dado la potencia tremenda de la demanda china, que no haya límites físicos a la exportación, que no haya cupos. La carne hace 4 años, la última experiencia del kirchnerismo, era un jugador marginal en la balanza comercial, era un proveedor de $1.000 millones, y hoy, si no se interfiere, usando una palabra que usó Bolsonaro en estos días, si no se interfiere en el negocio de la carne, Argentina está para exportar por valor de no menos de $4.000 millones. El salto, vos hablabas recién de que el año va a cerrar con 800.000 toneladas, pero exportadas. Hace 4 años exportábamos 200.000, lo multiplicamos por 4. Pero si vos ves la tendencia de los últimos meses y la potencia de la demanda china, Martín, estás hablando del equivalente actual de la Argentina, si nadie interfiere, esa exportación es del orden del 1.000.000 de toneladas. Y eso ya es acá va a haber un balance entre el deseo de que los precios de la carne en el mercado local no suban, por un lado, y por el otro lado, la necesidad de divisas con un sector que me costaría encontrar en la economía argentina, un sector que tan rápidamente haya respondido. Vos pensás que acá hubo una devaluación muy fuerte, Argentina es competitiva básicamente porque ha tenido una devaluación brutal que ha llevado el precio del ganado, bueno, de la energía eléctrica, de los salarios, de todos los insumos industriales a niveles extraordinariamente bajos. Argentina es muy competitiva hoy, después de la suba de Brasil, lo llevó hoy está Brasil, el novillo está en $3.10 en gancho, Argentina está en 2.40, 2.45, está estable. Entonces, Argentina hoy es muy competitiva, tiene hasta el mes pasado era el proveedor número 1, ya ahora no lo es más, es Brasil, el proveedor número 1 de Brasil, de China, con perspectivas de que esto se siga acelerando, pese a que vos sabés, Martín, que en estos días todos los que exportamos a China, están en un periodo de incertidumbre y de baja de precios, pero igualmente claro, yo creo que esto es un descanso en el camino. La demanda china, bueno, vos sabés cómo es, todo lo que se están negociando para la llegada después del año nuevo lunar chino, el 29 de enero, tienen precios con fuertes bajas, $1.000, $1.200, $1.500 la tonelada, y gran incertidumbre, pero el problema que ya tenía China, que se agravó con el tema de la fiebre porcina africana, está absolutamente presente, y yo creo que no es la primera vez que los chinos se retiran de la compra
ante subas tan abruptas de precios como hemos tenido en noviembre, y bueno, y después todo el negocio sigue porque China tiene una necesidad enorme de carne, y bueno, vemos que el año para tener una idea de exactamente cuál es el fondo del problema, es el año 2020, es el año que viene. Claro, claro. Sí, ya te iba a preguntar por el tema China, Ignacio, ya hacías algún comentario a propósito de este mercado que también para Uruguay obviamente es muy importante, hoy el principal jugador para todos los países exportadores de carne. Ignacio, ¿cómo está hoy el productor ganadero argentino con esta referencia en dólares del novillo en el entorno 2.45, Uruguay por encima de los $4, tú decías ahora Brasil en el eje de 3.10, Paraguay 2.90, o sea, hoy dentro del Mercosur el novillo más barato es el de Argentina? ¿Cómo está hoy la situación para el productor ganadero en Argentina? Y a esto si se le suma también este tema de estas medidas que van a ir en la retención, que seguramente alguien va a pagar esto. Alguien lo va a pagar. Claro. Mira, el criador en una situación hace rato, el criador es el gran perdedor de los 4 años de Macri. Los precios del ternero ajustaron mucho menos que la inflación y que los insumos, y no digamos nada que el dólar. Para que te hagas una idea, en 4 años, el tipo de cambio libre, o el tipo de cambio neto para la carne vacuna subió 550%, el precio del ternero subió 225%. Para que te hagas una idea, la desfasaje, el gran ganador ha sido la industria frigorífica exportadora, después de años de perder cifras enormes, vos lo sabés, de quebrar, de cerrar, de vivir de los subsidios, por ejemplo, el caso de la industria brasilera o cuando era americana. Uno de los grandes ganadores es la industria exportadora, sin ninguna duda. Los criadores están en una situación mediocre. En las últimas semanas ha mejorado el precio del ternero, que para que te hagas una idea, está en el orden de los 100 pesos con el dólar a 63. Llegó a estar $1.20, $1.30 el ternero. Estaba en números redondos la mitad de lo que vale en Uruguay. El criador es perdedor, el criador está vendiendo con cuentagotas vacas que tienen mucho mejor precio relativo que el ternero, que la ternera. Si vas a los filoteros están en una situación muy difícil porque esta suba del maíz de las últimas semanas si bien subió el gordo, subió el maíz y subió mucho la invernada. Hoy la ecuación de los feedlots da mal, da en rojo. Los feedlots han sido otro de los grandes perdedores de estos 4 años. Todavía la ganadería argentina no se acomoda a complementarse o a cumplir para una demanda exportadora que hasta hace muy poco tiempo era solamente vaca de refugo, vaca conserva, manufactura, gorda, pero no era un producto genuino de ganadería. Las últimas semanas, en los últimos 3-4 meses, China está llevando absolutamente de todo, hasta hacienda de consumo, hasta hacienda de feedlot, hasta animales livianos que hasta hace poco eran terreno casi exclusivo, te diría, del consumo interno. Hay un retroceso muy fuerte del consumo interno. Hace un año estaríamos en el orden de los 57, 58 kilos. Bajamos a los 50, 52 kilos en los últimos meses, y los datos provisorios que tenemos de noviembre darían que habría caído bien por debajo de los 50 kilos. Entonces, vos tenés un mercado interno que sigue siendo el 67, 70% muy deprimido, y eso hace que el precio de la hacienda para consumo no repunte, no se recupera. Luego tenés un sector exportador pujante, que se sabe que tiene una reserva de poder de compra importante, porque la diferencia entre lo que está pagando China y lo que se paga la vaca conserva, el novillo, se sabe perfectamente, lo sabemos todos, lo sabe la industria misma, pero la industria está bien abastecida, no necesita presionar sobre los valores. En este momento estoy en la banquina, en la ruta 5, tiempo muy seco, muy ventoso, erramos otra agua ahora anoche. Esta oferta que hoy es alta en la ganadería argentina está con una oferta alta, te diría propia de una liquidación moderada. La oferta es muy alta, hay mucho novillo, es la novedad de estos últimos meses, hay mucho novillo que es música para los oídos de la industria exportadora. Hay mucha vaca porque estamos en un proceso incipiente, no sé si de liquidación, pero de la retención se acabó hace rato, no estamos en equilibrio. Lo que estamos midiendo es cuál va a ser la caída del stock a marzo próximo, si va a ser moderada y va a ser solamente vacas y vaquillonas y el resto del stock va a crecer.
Yo te digo, la oferta es alta, el consumo está deprimido, China sigue avanzando, el último mes le metimos a China 50.000 toneladas. Vos no sé si te habrá llegado el dato, Brasil metió en noviembre en China, entre China y Hong Kong, 100.000 toneladas, sí, lo cual te marca de que cuando hay carne, China es capaz de comprar casi cualquier volumen. No depende de nosotros, depende, es decir, depende de nosotros la cantidad de carne que tenemos, porque si es por China, puede comprar. Lo de Brasil de noviembre nos ha sorprendido totalmente. Vos pensás que Argentina, exportando 50.000 toneladas por mes, hasta hace un par de meses era el primer proveedor. Brasil ahora con estas nuevas plantas que tiene habilitadas, que son todas plantas muy grandes, muy importantes, estas 17 últimas plantas, pegó un salto y entre China y Hong Kong metió 100.000 toneladas. O sea, aún con este parate estratégico de los compradores chinos de estos últimos 10 días, que tiene a todo el mundo tan preocupado porque no sabe qué va a pasar, la demanda china sigue siendo inabarcable. Y te recuerdo que los documentos, tanto del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como el Rabobank, siguen pensando que el año que viene a China le faltan de cerdo solamente 20 millones de toneladas de carne, que es una magnitud que es lo que llamamos los economistas fuera de escala. No sé de qué están hablando, porque están hablando de 20 millones de toneladas. Claro. Vos pensás, en términos adicionales, no se sabe de dónde va, cómo se va a pagar el incendio. El gran ganador de todo esto es Brasil. Brasil tiene un excedente enorme de carne vacuna, 2,5 millones, 2.700.000 toneladas. Tiene un excedente más moderado de cerdo, del orden del 1.000.000 de toneladas, y tiene una enorme producción y exportaciones de pollo. Brasil produce 13 a 14 millones de toneladas de pollo y el año que viene va a meter 4 millones de toneladas. Ahora, vos sumas todos los esfuerzos de todos los países en términos adicionales a lo que ya le venían vendiendo a China, Argentina, Brasil, todos, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, y yo te diría número, y de todo tipo de carnes, y a vos te da que no sé si vamos a juntar entre el 35 y el 40% con suerte de esas 20 millones de toneladas que le van a faltar. Claro. O sea que hay un desfasaje muy grande entre oferta y demanda, que ya ha empezado a expresarse en los precios, que era lo único que le faltaba a un mercado que ya por sí en volúmenes era muy atractivo. Hoy, aún después de todas estas bajas que estás viendo en estos días, importantes, muy importantes, del orden a 1.000 o 1.200 dólares la tonelada, algunos casos 1.500, siempre con respecto a la euforia de esa feria que vos habrás seguido de exportación e importación de los primeros días de noviembre, pero igual el acumulado de Argentina le está vendiendo a China valores que están entre 45 y 50% arriba de hace 2 años. O sea, aún con esta baja de estos últimos días, es muy importante los valores que está pagando y los volúmenes que está demandando. Claro. Claro. Ignacio, te hago la última consulta para cerrar el contacto. Tú recién decías, en este momento para el productor argentino no es negocio, por ejemplo, el confinamiento del feedlot, o no resulta un negocio tan atractivo. ¿Qué pasa con la cuota 481 y el papel de Argentina dentro de esta cuota, teniendo en cuenta que ahora en algunos días vamos a tener una reducción del volumen a partir del acuerdo Europa-Estados Unidos? Mirá, Argentina deja de ser atractivo la cuota 481. Se va a acentuar lo que ya hemos visto. El frigorífico en la Argentina está ganando plata, igual que sucede en Uruguay, está tomando para sí el negocio de la 481. Vos viste que los datos que hay de embarques trimestrales, Argentina ya se ha puesto a la par de Uruguay en volumen. Los frigoríficos les conviene aún con leves pérdidas en el corral. Esto es un clásico de la Argentina, del consumo, y ahora se corrió la exportación. Que vos engordes un animal a corral, hay mucha ocupación de los corrales con 481, porque aunque no ganes plata con ese novillo, vos le das volumen a la planta, tenés mercadería, inclusive algunos cortes sobrantes para mandar a China. Esto que lo hemos visto toda la vida en el consumo, que el gran protagonista del feedlot son matarifes, son usuarios, son operadores del mercado local, que pierden algo, o mucho a veces, haciendo una operación de feedlot porque después la recuperan en otro eslabón de la cadena comercial. Con el 481 yo te diría que este aumento de las exportaciones argentinas, que creo que el último dato que dando vueltas es que metió 4.500 toneladas en el último trimestre,
va a persistir esta presión porque la industria anda bien de plata y una de las maneras de invertir y de conseguir hacienda y depender menos de tener que comprar la hacienda en el mercado es justamente producir sus propios novillos. O sea que en 481 la presión por parte de Argentina va a seguir, sin ninguna duda va a seguir.